tardes y muchas gracias por acudir a esta presentación. Como comentamos hace un momento, pues las presentaciones son actos rituales, pero que son inevitables, ¿no? En el mundo que vivimos, en el que se publican tantísimos libros diariamente, bueno, en España son los países que más títulos publica al año, pues no hay más remedio que presentarlos, vamos a conocer, porque si no pasan desapercibidos y ni el autor ni el editor, que en este caso soy yo, pues queremos que eso suceda. Así que ese es el motivo de esta presentación, a la que seguirá otra la semana próxima en Albacete, que es la patria chica del autor, de Juan Francisco. Bueno, yo voy a decir 4 cosas muy elementales y sobre todo muy rápidas sobre mi relación con Juan Francisco, un poquito del libro, y del contenido pues le dejo más a Francisco Pérez Galán, que es también periodista. Yo creo que los tres que estamos en esta mesa lo somos en este momento, esas casualidades que a veces se dan para que Francisco nos hable un poco más del libro y Juan Francisco pues acabe el acto pues, con lo que le parezca oportuno contarnos, ¿no? De cómo ha preparado el libro, lo que nos ha querido contar, etc. Juan Francisco y yo nos conocimos en año 84, 85, finales del 84, principios del 85, en la revista Castilla-La Mancha, donde él empezó a colaborar. No me acuerdo muy bien cómo fue la cosa, porque hace casi 40 años de eso, pero vamos, sé que comenzó a colaborar en esta revista que editaba en su momento la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y poco después, en los años 86-87, volvimos a coincidir, a ella de una manera más intensa, más directa, o más diaria, por decirlo así, en el informativo regional de Televisión Española de Castilla-La Mancha, que casualmente pues, no se hacía en Castilla-La Mancha, sino que se hacía en Madrid. Se hacía primero desde el Paseo de La Habana y luego posteriormente desde el Pirulí. Bueno, el caso es que Juan Francisco era en ese momento el corresponsal para la provincia de Albacete de ese informativo regional, y ahí ya tuvimos un trato más intenso durante todo ese periodo. Entonces ese trabajo en el año 87 y Juan Francisco continuó él, y luego pues, desarrolló su tarea en Televisión Española pues, en muchos puestos, ¿no? En muchos informativos, en el ámbito regional, aquí propiamente, en el de Castilla-La Mancha, pero también en La Rioja, en Madrid, y luego pues, en los servicios informativos centrales de los telediarios en Madrid, donde creo que coincidió con Francisco Pérez Galán. Me parece que su relación viene ahí. Yo también, aparte del conocimiento personal, había conocido su libro anterior, le dedicó al dibujante Alberto Mateos en Albacete. Es un libro que me gustó mucho en su momento, sobre el que escribí alguna línea y tal. Un libro que me gustó porque estaba muy bien estudiado el personaje y además estaba muy bien escrito. Los periodistas el de ser periodista no siempre quiere decir escribir bien, quiere decir que escribimos un poco al vuelo, con rapidez, con urgencia, con premura, lo que no quiere decir que siempre escribamos bien. Pero yo creo que Juan Francisco siempre ha cuidado el escribir bien, no solamente contar bien las cosas, sino el hacerlo bien, ¿no? Entonces, como digo, aquel libro sobre Alberto Mateos me gustó, me pareció interesante y me gustó. Y luego, pues hace unos pocos meses, tampoco mucho, porque el proceso de este libro ha sido bastante rápido, me pasó el original de este libro, estas crónicas del mandarinato, para que lo leyera y viera si nos podía interesar publicarlo en nuestra editorial de Almud. Almud es una editorial de Castilla-La Mancha, digo, porque la mayor parte de la gente que vive aquí probablemente no la conozca. Nos dedicamos a publicar ensayo de todo tipo sobre temas de la región de Castilla-La Mancha, y tenemos una pequeña colección, digo pequeña porque solamente llevamos 11 títulos, literaria, que es esta en la que hemos publicado el libro de Juan Francisco que hoy estamos presentando. Cuando él me lo presentó, yo lo primero que me surgió, la primera pregunta es ¿de qué se trata este libro? ¿No? ¿De qué se trata? ¿En qué género lo englobamos? ¿Es una novela? ¿Es un ensayo? ¿Es una crónica? ¿Es un diario? ¿Son unas memorias? En fin, es un libro de difícil clasificación. Lo que pasa es que lo que cuenta tiene tanto interés y te engancha tanto que al final decidimos que, bueno, lo de menos era cómo lo clasificamos, qué etiqueta le poníamos al libro, sino el contenido del libro. El contenido del libro, ya hablará Francisco Pérez Galán de él, pues nos habla de una serie de temas muy actuales, de la crisis financieras de 2008 y 2011, de las crisis sociales y económicas que todo aquello produjo, de crisis ecológicas, de la crisis sanitaria del COVID, incluso hasta la guerra de Ucrania tiene cabida en este libro, ¿no? Entonces, es un libro, es la crónica
de un periodista, de alguien que como periodista ha vivido en directo, ha informado sobre todos esos acontecimientos, pero que lo narra a través de un personaje de ficción, que es un personaje, pues eso, como digo, ficticio, al cual le pasan otra serie de cosas, además de la crónica que él va transmitiendo en su novela, ¿no? Entonces, yo creo que el libro no solamente tiene muchos hechos, nos cuenta muchas cosas, las cuenta bien, las sintetiza estupendamente bien. Yo creo que nos va a permitir recordar cosas que han pasado hace 8, 10, 12 años, pero que ya teníamos olvidado, porque el problema de la información es que se produce tal acumulación de cosas que se nos olvidan, o nos olvidamos lo importante, sino que, aparte de contarlas, reflexiona sobre ellas, hace una reflexión en profundidad sobre ellas. Yo creo que ese es el valor del libro, no solamente narrar muchos hechos, sino reflexionarlos, yo creo que con sentido común, con sensatez, con un criterio, y todo eso envuelto en un lenguaje literario, porque, como digo, el libro al final es un artefacto literario, o sea, no es simplemente la descripción de unos hechos puramente descriptivos, sino que es una narración y es un relato y tal, ¿no? Yo creo que ese es un poco su valor. Como digo, entonces es un libro de difícil clasificación, pero que al final eso no nos importa tanto, sino que lo que nos importa es la intensidad de los hechos que él nos va contando Juan Francisco, ¿no? Yo creo que aquí él lo que ha hecho, ya termino, es unir su vocación periodística, su vocación de alguien que lo que quiere es entender lo que pasa en el mundo en el que está viviendo a su alrededor, sintetizarlo, analizarlo y luego darle una carga literaria, un peso literario a toda esa trama de acontecimientos y contarlo narrativamente, o sea, no contarlo como una mera crónica periodística, sino contarlo de manera narrativa. Entonces yo pienso que al leer este libro vamos a aprender mucho, pero también vamos a disfrutar con su lectura como se disfruta con una buena novela, ¿no? Simplemente no es un simple aprendizaje de cosas que son relativamente recientes, pero no quiere decir que muchas no las hayamos olvidado, sino que además vamos a disfrutarlo como una buena obra literaria. Y por mi parte, nada más, dejo a Francisco Pérez Galán que nos cuente con más conocimiento de causa del personaje y del libro que yo mismo el libro, para que luego finalmente cierre Juan Francisco. Cuando quieras, Francisco. Bueno, esto es la historia de una convivencia, digamos, durante la gran crisis financiera, que fue ahí donde nos conocimos. Quiero decir en primer lugar que me llena de orgullo y satisfacción, y lo voy a decir otra vez, me llena de orgullo y satisfacción presentar este relato que dice ser y llamarse Crónicas del Mandarinato. Juan Francisco Molina nos expone de forma clara y directa, es decir, periodística, pero no solo periodística, su visión sobre los poderes de esos mercados que nadie ha elegido y que en gran medida gobiernan nuestras vidas sencillas. Centrado todo ello en la gran crisis financiera de 2008 y siguientes, que parece que amaga con alcanzarnos de nuevo con esta última marejada bancaria iniciada en Silicon Valley y con continuidad en Suiza y en la Europa continental. De momento solo amaga. Aquí recordar el aforismo bursátil, esto es, de los mercados, que dice: la crisis se produce porque son imprevisibles. Yo creo que fue de las primeras cosas que te dije cuando coincidí contigo en el área de economía de Telediario. Juan Francisco Molina me pareció desde el minuto uno un tipo serio, pero a la vez educado y cortés en el trato, algo que no siempre se da en las redacciones. Como digo, fue a finales de 2011, cuando la tantas veces referida gran crisis financiera entraba en su segunda fase, la que iba a dejarnos al desnudo como país. El rescate del sistema financiero, fundamentalmente las cajas de ahorro, con Bankia en primerísimo primer plano y Caja de Cataluña en un segundo plano, muchas veces olvidado. También recordar que todo empezó aquí en Castilla-La Mancha con la quiebra de CCM, Caja de Castilla. Ya nos habíamos quedado impuribus, es decir, en pelotas, antes, cuando Zapatero congeló pensiones y rebajó el sueldo de los funcionarios por imposición de Bruselas y Berlín. Ahora le tocaría bailar con la más fea a Rajoy. Aclaración. En realidad fue Luis de Guindos el que le dijo a Elena Salgado eso de bailar con la más fea durante el traspaso de la cartera de Economía. Ambos, PSOE y PP, habían pactado poco antes, en agosto de 2011, la reforma del artículo 135 de la Constitución, que consagra constitucionalmente la estabilidad presupuestaria.
Y allí estaba con nosotros en Economía de TVE Juan Francisco Molina, de inestimable refuerzo para intentar explicar a los espectadores qué estaba pasando y por qué. ¿Acaso lo sabíamos nosotros? ¿Qué sabe nadie?, que diría el Séneca. Sostiene Juan Ignacio Crespo, uno de los más finos analistas financieros, la fascinación y el efecto deslumbrante que producen el dinero y las finanzas entre los mortales en general y los políticos en particular. Entre otras razones, porque no entendemos cómo funcionan. Creo, después de ver muchas películas sobre Wall Street y haber leído unos cuantos libros, que tampoco los propios operadores saben muy bien cómo funcionan esos mercados, pero solamente tienen clara una cosa: la forma de ganar más dinero en el menor tiempo posible. Y coincido con Juan Ignacio Crespo, que es un analista financiero y matemático a que a menudo consultamos en Televisión Española y en otros medios, que la crisis aquí financiera y de las cajas de ahorros fue sobre todo de los gestores, no de los políticos, por la concesión masiva de créditos y la forma en que se captaban depósitos. Una concesión de créditos que no se recuperaría y que trascendía más allá de tal o cual aeropuerto sin aviones o de tal o cual polideportivo sin usuarios. Pero las crónicas de mi querido compañero Juan Francisco Molina, estas crónicas son mucho más que un correlato bien argumentado y fundamentado sobre la crisis financiera. Son también, yo lo veo así, como el espejo roto de la vida en 1000 fragmentos que nos reproducen viajes, lecturas literarias de Chekhov a Ferlosio y filosóficas, descubrimientos cinematográficos, opiniones sobre lo divino y lo humano. Todo ello a través de Rubén, su alter ego, alter mente o simple licencia literaria. Luego nos explica por cuál de las tres te queda. Entre las varias joyas que nos ofrece estas crónicas mandarinetíes, yo destacaría una en la que nos relata cómo el protagonista se pierde en el tráfico de Montreal. Quizá haya algún testigo directo o de referencia de esa pérdida, digo aquí en la sala. Porque estas crónicas evocan también el viaje, la carretera, el barco de los muertos, el movimiento de la vida, el qué sé yo, una montaña rusa de situaciones y conocimientos que agradan y sorprenden. Y en el principio de todo descubro, de acuerdo con el narrador, que el relato se desarrolla en la tierra de Hera, que era nada menos, era con H, ella era nada menos que la mujer de Zeus. Espero que luego nos aclares, si tal mereciese, esta alusión a tan importante dedicada. Unas crónicas muy amenas, como digo, incluso muy instructivas, porque el narrador demuestra desde cierta modestia y como dejándolo caer que es un tipo leído, versado e instruido. Pasen y lean las crónicas del mandarinato. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, director. Muchas gracias a Paco por haber venido a presentar el libro. Muchas gracias a la Biblioteca de Castilla-La Mancha por cedernos este lugar que yo quiero mucho, porque yo desde que se inauguró la biblioteca he sido usuario intensivo de ella y aquí he estado en multitud de veces también. Y a vosotros por haber venido, nosotros, especialmente a la gente que ha venido desde Madrid a esta presentación. Muchas gracias. Voy a comenzar refiriéndome al título, o sea, ¿por qué he llamado a esto Crónicas del Mandarinato? ¿De dónde viene esto del mandarinato? El origen es un libro de Miguel Espinosa, que es un escritor hoy totalmente olvidado, de los años 70, ¿no? Que escribió un libro que se llamaba Escuela de Mandarines. Él se refería, tenía cierta fijación con la universidad y con la estructura universitaria que estaba dominada por el catedrático. Entonces los catedráticos ejercían el poder de una manera descarada y autoritaria, ¿no? Entonces él en esa novela describía una serie de efectos del poder, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió eso, ampliarlo a todo el poder de la economía, ¿no? O sea, para mí el mandarinato en este libro pues, lo considero como una alegoría del poder económico del capitalismo avanzado, ¿no? Eso es lo que se me ocurre.
lo que intento contar. Una especie de dominio que ejercen las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, que aprovechan nuestros datos para vendernos luego publicidad y productos adecuados a nuestro perfil, ese tipo de cosas. Yo hablo de ello en este libro, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, Miguel Espinosa utilizaba términos que a mí me llamaban mucho la atención y que se podrían extrapolar hacia la situación económica, ¿no? Gran padre mandarín, feliz gobernación, la casta de los mandarines. Bueno, yo esto lo aplico a las personas que nos dominan sin que nosotros lo sepamos, no necesariamente a los políticos, sino a personajes poderosas que están ocultas y que manejan los hilos, ¿no? Y esto se ve claramente en la introducción que llevaba del libro. Voy a leer unas palabras para que veáis a qué me estoy refiriendo, ¿no? Las crónicas de este libro pertenecen a la época del mandarinato, el sistema de poder establecido a comienzos del siglo XXI en las tierras de Era bajo el mandato de los mandarines. En realidad su dominio había comenzado muchos años antes, aunque de manera tan sutil que la mayoría de los ciudadanos, llamados entonces con más propiedad contribuyentes, no tenían aún conciencia de lo que estaba pasando. Ocultos entre las bambalinas del poder, los mandarines lo tenían todo bien controlado. Manejaban desde la sombra los resortes de los centros donde se tomaban las decisiones importantes. Otorgaban o retiraban su confianza de acuerdo a sus intereses, según el grado de cumplimiento de las condiciones exigidas por su gran invento, el capital, cuya principal manifestación pública era una entelequia que llamaban mercados. Hasta tal punto se había introducido el mandarinato en todos los intersticios de aquella insólita sociedad que nada quedaba al azar. Todo se regía por la lógica implacable y voraz del capital, siempre en busca de oportunidad y beneficio a costa de quien fuera o de lo que fuera, ya fuera de personas, de pueblos o de productos de primera necesidad. Era imposible sustraerse al designio de aquel sistema globalizado que imponía su dominio en todos los órdenes. De manera inexorable, los que tenían más riqueza acumulaban cada vez más, mientras que los menos favorecidos eran cada vez más pobres. Fue entonces cuando se alzaron con fuerza las primeras voces contra aquella loca carrera hacia la desigualdad. Varios escribanos denunciaron la existencia de élites extractoras que esquilmaban las arcas públicas hasta dejar acumuladas montañas de deudas imposibles de devolver. Surgieron más opiniones críticas y la protesta se extendió. Pero los mandarines siempre sabían maniobrar con habilidad y salir indemnes. Un número cada vez mayor de contribuyentes, cargados de indignación, comenzaron a preguntarse qué hacer contra aquel sistema de gobierno que todo lo supeditaba al poder de los mandarines. ¿Hasta cuándo se podría aguantar? ¿Cuáles eran las alternativas? En teoría, el sistema de gobierno, entonces formalmente establecido, se llamaba democracia. Servía para elegir los dirigentes que debían ocupar el poder y tomar decisiones. Algunos creyeron que el problema estaba en los viejos líderes y en los partidos tradicionales y comenzaron a confiar en jóvenes que hacían renovadas promesas de igualitarismo y reparto justo de la riqueza. Nacieron coaliciones nuevas, se formaron agrupaciones de electores, surgieron profetas de verbo fluido y retórica incendiaria que se ganaron el favor de los votantes. Triunfaron líderes que prometían mundos felices con mensajes cargados de ilusión, pero no había soluciones sencillas. El mal era profundo y estaba firmemente asentado. El mal se llamaba mandarinato. Bueno, esa es la idea que era original al libro y a las crónicas de cuento que tienen. El libro tiene tres partes claramente diferenciadas y no se parecen nada la una a la otra, ¿no? Lo que puede quizás sorprender y lo que dificulta englobarlo en un género. La primera parte es el diario de Rubén. Rubén es el protagonista, que reflexiona sobre lecturas, sobre experiencias, asuntos que ha vivido. Lo hace desde Benidorm, donde se ha retirado a descansar, un poco a hacer el balance de su vida. La segunda parte es la más extensa, se llama La economía explicada a los niños, como una especie de broma. Narra el contacto del protagonista con el periodismo económico desde esa crisis de 2011-2012 que vivió España
que coincide con la crisis del euro y las recetas de austeridad aplicadas por el directorio europeo con dureza a los países del sur. En este caso, Rubén, el protagonista, va siguiendo el proceso que desembocó en la quiebra de las cajas y la nacionalización de bancos en crisis, y va contando todo esto con cierta intención didáctica, con la intención de coger de la mano al lector y acompañarle un poco en el descubrimiento de los mecanismos de la economía, ¿no? Y entonces esa ha sido un poco la intención de hacerlo, ¿no? Hay el comienzo de la segunda parte que refleja esto que digo, es un capítulo que se llama Un país en crisis, y que cuento cómo Rubén llega se encuentra en un nuevo puesto de trabajo en el departamento de economía, que digo con ironía, era un departamento al que nadie quería ir más allá de la estricta obligación, pues se había granjeado fama de ser a la vez exigente y mortalmente tedioso. Los que ya estaban trataban de escapar lo antes posible y, salvo contadas excepciones, mostraban un interés más bien discreto en la materia. Digo, la jefa del área era una mujer originaria de un pueblo de la montaña leonesa, baja y amable, aunque podía llegar a ser muy agria si se lo proponía, como había demostrado en esas ocasiones en las que quienes mandan tienen que hacer valer su carácter para poner en su sitio a los rebeldes, aunque eso les cueste ganarse rabiosos enemigos. Bueno, no voy a hacer más preguntas. Es un poco esa la línea para que vamos a la historia. La segunda parte está centrada en la economía. Es una explicación en la que yo he tratado de contar, porque yo no sabía nada de economía, yo mismo he ido informándome, estudiando, y entonces lo que he tratado de hacer aquí es contarlo para que todo el mundo lo pueda entender de la mejor manera que es la vida. Esa ha sido mi intención de la segunda parte, ¿no? Y que era todo el proceso económico que de alguna manera sigue todavía. O sea, que los coletazos de las crisis financieras en cualquier momento pueden surgir, porque es que estamos viviendo en un mundo que es muy poco sólido en ese sentido, porque o sea, el caso del banco quebrado de California, de que hace un mes el Silicon Valley, esto era un banco sorprendente, que tenía las mejores notas y tal, pero de pronto resulta que la gente le da por sacar dinero y en 3 días está quebrado. Está quebrado porque no hay ningún banco que aguante que todo el mundo vaya a sacar el dinero de golpe. Y ahora con las nuevas tecnologías es que no hace falta ni ir a hacer cola. Es que antes el símbolo de la crisis bancaria era la cola, la cola delante de los bancos. Ahora sería el ordenador petado de... No, pones tu móvil y haces la... Bueno, el móvil o el ordenador, cambias el dinero pero petado. de sitios. Sí, pero si tú ahora intentas una retirada masiva de fondos, lo que puede ocurrir es que colapse el sistema. Me da igual desde el dispositivo que quieras acceder, sea un iPhone o sea un Samsung, eso sea un chino. Quería decir lo que has dicho que me hace recordar cuando leí el libro que te refieres a Taleb, que es un matemático y un investigador estadounidense muy famoso y que desarrolla una teoría muy interesante y que luego además se ha demostrado que ha tenido su desarrollo en la realidad. Es los cisnes negros, que quizá ya habéis oído hablar. ¿Qué son los cisnes negros? Es el impacto de lo altamente improbable. Y lo altamente improbable nos ha ocurrido en los últimos años. Una crisis financiera, como no se había sucedido en el año 29, desde el crack del 29 que se ha pasado. Una pandemia y una guerra en Europa de consecuencias imprevisibles. Entonces, él, que es un matemático, que es un investigador, es estadounidense, pero es de origen libanés, no me acuerdo. Es libanés. Y lo citas, y digo, hombre, al fin y al cabo, el mundo, digamos, luego no es tan grande. O sea, quiero decir que siempre recurrimos a las mismas fuentes, porque la gente realmente
que ha estudiado en profundidad las cosas y que tiene un conocimiento sólido y a fondo, pues son muy pocos. Pues, Luego Piketty también, que es el economista francés. Piketty es la Que yo persona no estoy ya tan de acuerdo, porque digamos que... escribe un libro que se llama El Capital en el Sí, siglo pero- XXI, en el que demuestra que hay un proceso hacia la Sí, a la desigualdad. desigualdad, eso es cierto. Histórico. Pero está muy cuestionado por los Claro, teóricos. el Pero capital vamos, yo está tampoco en tengo cuestión. conocimiento como para entrar en esas profundidades, ¿no? Nosotros hemos hecho comunicación económica, no somos economistas, eso es lo que hay que entender. Es que no es lo mismo. Es como los periodistas cuando hacen comunicación política. No hacen política, hacen comunicación política. No es exactamente lo mismo. No, es muy Momento de gloria. Es muy oportuno. Ni he leído a Spinoza, aunque es un desconocido, y Alfonso también. Sí, fue el que me lo descubrió. Es de Murcia. Claro, que el mundo es muy pequeño, ¿no? Incluso el mundo de las lecturas. Tuvo una cierta fama en un momento determinado que tuvo fama nacional, Miguel Spinoza, porque escribió un libro que se llama La fea burguesía. Ese es el que yo digo. La fea burguesía. Está muy bien. Después de escribir esto. Bueno, Retomando el tema, me falta hablar de la tercera parte, que es otra cosa totalmente distinta. La tercera parte se llama El cuaderno azul y es la narración de una crisis personal y laboral que tiene Rubén, que contiene diversos viajes y lecturas que hizo. Por ejemplo, pues, habla de Chekhov, de Sánchez Ferlosio, de Baudrillard y de diversos recorridos por pueblos de La Mancha, de Madrid, Barcelona, el norte, en fin. Incluso un viaje a China y a Canadá también, incluye un poco de todo. Hay autores que aparecen ocasionalmente en el libro, autores que han interesado a Rubén y a mí mismo también: Houellebecq, Robert Parcel, Silvia Plath, Bulgakov, Rafael Chirves, en fin, hay muchos más. Y luego quería comentar también que el libro está estructurado como en pequeños apartados para facilitar la lectura, porque yo soy consciente que hay párrafos que pueden resultar un poco densos, ¿no? Entonces, quiero decir que el libro admite una lectura por capítulos, porque cada capítulo tiene su título y hace alusión a aquello de lo que habla, ¿no? O sea, que es perfectamente, puedes abrirlo y leer un capítulo y decir, bueno, pues, o si no te gusta, pues dejar y pasar a otro, no pasa nada. Quiero decir que el conjunto tiene una unidad, pero bueno, es susceptible de ser leído ocasionalmente, ¿no? En ese sentido, el relato podríamos calificarlo de híbrido. No es novela, no es ensayo, no es prosa poética y tiene, sin embargo, elementos de todos esos géneros, ¿no? Contenidos variados, con temas muy de actualidad, aparte de los económicos, entre ellos medio ambiente, cambio climático, la colapsología, o sea, las teorías de que podríamos estar dirigiéndonos al colapso de la civilización por diversos motivos, la sociedad de consumo, la inteligencia artificial, el arte, el cine, la televisión, la guerra de Ucrania, como ya se ha dicho, ¿no? Sobre la televisión quería decir una cosa, que nosotros hemos trabajado en el Estado de Televisión Española, como, no sé si son cerca de 40 años, ¿no? Toda mi vida he estado en Televisión Española y yo le debo todo a Televisión Española, ¿no? Y la televisión pública ha sido un defensor rabioso de la televisión y de las radios públicas, y sin embargo, en este libro hay críticas, y hay, porque quiero decir que en Televisión Española hay ocasiones en que también lo hemos pasado mal, ¿no? Los trabajadores, aquí no hace falta que concrete mucho, pero vamos, hay experiencias variadas, y entonces aquí hay momentos también que hacen alusión a ese hipotético, pues, lo cual no quiere decir que pues, estemos muy agradecidos a Televisión Española por todo y que defendamos que Televisión Española, en comparación con las privadas, hay años luz de diferencia en calidad, en enfoque y en resolución a la hora de cubrir las noticias, ¿no? Quiero decir también que el libro está cuidadosamente editado, ¿no? Que es una cosa, nosotros nos gusta el papel reciclado, amamos el libro como objeto, no es decir, esto es una cosa mía, me gusta el libro de papel, no me ha llevado a acostumbrar nunca a la tablet ni a la lectura, aunque soy plenamente consciente de que la gente joven ahora va por sus caminos, que los periódicos en las redacciones han desaparecido. Yo lo leí en electrónico porque me mandaste el PDF. La gente joven. O sea, que esto pero no me
que no había salido. Es francamente interesante e inclasificable. Tú como editor supongo que habrás rehecho varias veces el pulso, el puzzle. Bueno, al final decidimos incluirlo ahí, yo creo que hemos acertado, me parece que está mejor ahí. Me parece una labor difícil. Si lo hubiéramos editado como un libro de economía, hubiera quedado, yo creo que está bien así, vamos, en mi opinión. Yo quería decir que la portada del libro lo ha hecho Juan Francisco por modestia, lo ha hecho su hija Ana Molina Martínez, que está aquí con nosotros. Yo creo que ha quedado muy bien y acompaña. También una portada tiene que decir un poco lo que va dentro. Eso yo es una tarea en la que no sé, quiero decir que yo sé otras cosas, pero de imagen no sé nada. Y entonces pues Juan Francisco confió en Ana y lo ha resuelto muy bien, así que muchas gracias. Muchas gracias. Ana, es curioso porque todas las fotos son nuestras. La foto de arriba es una foto del skyline de Madrid con las torres, las 4 torres, ahora son 5, y el Pirulí como símbolo del poder, dominando todo. La siguiente fotografía que hay, es una especie de collage, es una imagen tomada en Frankfurt, en la sede del Banco Central Europeo, cuando en la sede del Banco Central Europeo, en el año 2012, estaba ocupado por los que protestaban entonces, ¿no? Porque entonces había un movimiento mundial de protesta en contra del capitalismo, ¿no? A eso se refiere esa foto, y las demás pues en Nueva York y un juego que es un proyecto arquitectónico muy querido también, que está incluido. Y ya está, no sé, de los personajes, bueno, pues de personajes, hay nombres reales que están, que siguen hay nombres reales y nombres inventados, hay un poco de todo, por eso es ficción, ¿no? Y quería terminar con una cita de Borges. Borges es un autor que yo, es uno de mis favoritos, y entonces incluye una cita de Borges en el libro, que con ocasión de una antología poética que publicó en los años 80, escribió: sería muy raro que en esta antología, que abarca más de medio siglo, no incluyera al menos una página o una línea digna de la atención y de la memoria. Esa es la cita de Borges. Yo me conformaría justamente con eso, con que algún párrafo que fuera digno de su atención o de su memoria. Si alguno de los presentes quiere, es difícil porque yo creo que la mayoría no han leído el libro, me da la impresión, pero vamos, si alguno, aún sin haberlo leído, con lo que aquí hemos dicho en la mesa y tal, le ha suscitado alguna pregunta, alguna curiosidad, o simplemente quiere preguntar a Juan Francisco alguna otra cuestión, pues ahora es el momento de hacerlo. Es curioso, esta mañana mis compañeros de televisión y de investigadores se han empeñado en hacer una entrevista esta mañana, que no me iba mucho, y entonces es curioso porque la persona que me ha entrevistado, Ana, que yo conozco porque estuvo en la ley internacional, que hizo ahí la beca, Ana Villajos, me preguntaba continuamente, claro, no podía preguntar del libro porque no sabía de qué iba, y yo le había hecho un pequeño resumen, pero estaba empeñada en preguntarme qué había escrito, qué había dejado de escribir, qué iba a escribir después, y tal. Sí, allí. Me gustaría preguntarte, yo sí tengo una duda. En el camino del que hablas de llegar a estudiar y conocer la economía y ahora contarla, ¿nos podrías contar un poco el camino que seguiste? ¿Por dónde empezaste? ¿A lo que te llevó eso? ¿Y cómo terminaste? Bueno, empecé por el maestro, que es Keynes. Keynes, que es el maestro de la economía moderna. En la gran crisis del 29 hubo un deterioro económico tremendo porque no se conocían, no se sabía cómo hacer frente a aquella crisis en Estados Unidos, ¿no? Hubo un crack bursátil y un hundimiento, y hubo, después de eso, llegó un señor que era Keynes, que estudió y dijo: si hubiéramos hecho esto y esto y esto, la crisis no habría durado 8 o 10 años que duró, ni hubiéramos tenido que sufrir tanto, ¿no? Entonces él estableció los
las pautas de la economía que había que seguir, y de hecho eso propició 30 o 40 años de crecimiento económico sostenido después de la Segunda Guerra Mundial. Todo estaba basado en las teorías de Keynes. He estudiado, no sé, pues, quiero decir que cuando llegas a la economía te preguntas cómo funcionan las cosas, ¿no? Una de las cosas que cuento en el libro es que hubo una ocasión en la que, haciendo un estudio sobre las ventas de coches, había unas estadísticas, no sé si son trimestrales o semestrales. Las ventas de coches son mensuales. Las ventas de coches. Bueno, pues hicimos eso. Decían, bueno, era un momento de crisis, las ventas de coches se habían hundido. Y decían, no, es que los coches ya no se venden, no sé qué. Y entonces hablé con Faconauto, que eran los representantes de los... No, es que solamente compran coches los que lo necesitan. A mí esa frase me dejó flipado totalmente. No, es que para que la economía funcione, tiene que comprar coches que no lo necesitan. Tiene que comprar coches todo el mundo. No sé, es un poco... Pero todo el mundo tenéis la experiencia, porque a muchos estaréis recibiendo información de vuestro banco, ofreciéndoos créditos que no necesitáis porque no lo pedís. Entonces los bancos dan crédito o te ofrecen crédito a gente que ya no lo necesita, o porque somos mayores, o porque tenemos un empleo fijo y no aumentando, y luego no le dan crédito al pequeño comercio, a la empresa o al particular que sí lo necesita. Hay un desajuste. Yo no soy muy crítico por resumir así con brocha gorda, yo no soy tan crítico con el capitalismo como puede ser, con la economía de mercado, como puede ser Juan Francisco. Pero está claro que el sistema tiene un desajuste, con ejemplos tan claros como el que ha puesto ahora Juan Francisco, con los coches, o como que yo he puesto ahora de los créditos, de que el sistema no es capaz de... Pero no debe ser nada fácil, ¿no? Porque al final, si las crisis se producen es porque son imprevisibles, y además porque los que toman las decisiones, ya aparte de que están guiados por el lucro inmediato, la mayoría, eso, pues todos somos ya mayores de edad, ¿no? Pero aunque técnicamente tuvieran buena intención, no es fácil casar la oferta con la demanda. ¿Qué es la oferta y la demanda? ¿Qué es la biología? Este no es un libro contra el capitalismo. El capitalismo ahora mismo... No, digo que eres más crítico. Es un sistema, es el único sistema que tenemos. Y además no hay alternativa, ¿no? A Jameson, que era el autor Francis Jameson, le voy a decir, dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Porque, no, porque dice que no hay ninguna alternativa. Y entonces quiere decir que lo único que se puede hacer es regular y dirigir dentro de lo que hay establecido, obligar a la empresa a cumplir determinados criterios, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí tenemos que ser críticos y no sé, intentar mejorarlo. Lo que pasa es que esto es una especie de alegoría sobre el poder, en realidad, este libro. Sobre el poder establecido y el poder, sobre todo, el poder económico. Poderes económicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nada, ahora Juan Francisco se ofrece generosamente a firmar el libro a quien quiera llevárselo firmado. Pues muchas gracias. Y nada más.